Muy buenas tardes, niños de cuarto medio B, ¿ya? Bueno, en primer lugar, comentarles que el día de hoy vamos a trabajar entregando el resultado de la prueba 1 y la nota 1, ¿cierto? Recordar que son solamente dos notas en el segundo semestre. La primera nota se aplicó el día 27, martes 27, con fecha de entrega máxima el día viernes 30. Y la segunda nota está fijada para el 18 de junio, por si acaso para que lo tengan presente. Lo que vamos a revisar ahora, también de todos modos podría volver a entrar nuevamente en la siguiente prueba, porque también es parte de la clase. Voy a dejar anotado en el Word que estoy compartiendo lo que es la fecha y también los objetivos de las clases. En este caso tenemos varios objetivos que están que se Hola, preguntaron. Hola, se preguntaron en la prueba anterior, como por ejemplo analizar las causas y consecuencias del calentamiento global, analizar algunas propiedades de los fluidos y finalmente el otro objetivo que entra harto tiene que ver con electricidad, analizar características de los tipos de circuitos y también algo sobre la ley de Ohm. Entonces esos serían como los objetivos, que son los mismos objetivos que están planteados en la prueba. Lo que es fecha y objetivo lo voy a dejar anotado también en el chat, si alguien no alcanzó a copiarlo, para que lo pueda copiar desde el chat. Por lo tanto, ahora voy a pasar a compartir la prueba y comenzar a dar la respuesta de la prueba. Acá ya he abierto el archivo, ¿ya? El archivo que seguramente ya tienen porque el profesor jefe le compartió el archivo del profesor jefe, ¿o no? Es un archivo donde salen las respuestas de la prueba, que se lo envía esta semana al profesor Poblete. ¿Lo tienen ustedes igual o no? yo no. ¿No? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, de todos modos, igual lo quiero compartir, mejor lo voy a compartir en el chat para que lo puedan tener ustedes igual. No deja minimizar. Lo que voy a explicar es el mismo archivo que envió el profesor Poblete el día de hoy, ¿ya? Entonces lo voy a dejar anotado en chat, compartir en chat, archivo de la computadora, escritorio. Ahí le compartí un archivo que es justamente el que vamos a comentar dentro de esta clase. Ya. Bueno, dentro del archivo que seguramente ya han visto un poco, es una presentación, habla de los ítems de la prueba, que es la primera nota, entre otras cosas. Y ya pasando al desarrollo de la prueba, que está explicado también en este documento, es importante recordar que cada ejercicio del ítem 1, que son alternativas, valía un punto, no exigiendo el desarrollo. Por tanto, solamente si usted marcó lo correcto, ya se asigna el puntaje. En el primer ejercicio, podemos analizar, por ejemplo, los datos. Si analizamos los datos, tenemos, por ejemplo, la intensidad de corriente. No me está escribiendo. Ahí sí, la intensidad de corriente, que en este caso la intensidad de corriente corresponde a 0,5 amperes. Es un dato numérico que nos están dando, la intensidad. No me copió. Voy a copiar de nuevo. Ahí sí, perfecto. Y otro dato que nos están dando el tiempo, en este caso, ahí nos dice que es un minuto. Cuando trabajamos este tipo de ejercicio, por ejemplo, el tiempo lo tenemos que trabajar en segundos. Por lo tanto, cuando nos dice que es un minuto, ¿ya? El tiempo correspondía
en este caso, a 60 segundos. Y posteriormente, al análisis de los datos, tendríamos que calcular lo que es la intensidad de corriente. Y viendo los datos, las personas que llegaron, por favor, el micrófono, no sé si a alguien se le quedó activo ahí. Viendo los datos, intensidad, tiempo y la pregunta carga eléctrica, la fórmula que tendríamos que emplear en este caso era intensidad es igual a la carga dividido en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la intensidad es igual, no tengo carga, de hecho me están preguntando cuál es la carga, por lo tanto lo que tendría que hacer sería despejar carga de esta fórmula. Y si despejo carga, me queda que es igual a ¿qué? La pregunta 1 nos preguntan la carga. Si leo los datos, los números que me dieron la intensidad de corriente, me dieron el tiempo. El tiempo tiene que estar en segundos, la intensidad en amperes. Estaba en amperes. La pregunta es la carga. La fórmula que me sirve es la fórmula de intensidad, que define que la intensidad es igual a la carga dividido en el tiempo. Intensidad es carga dividido tiempo. Como me preguntan carga, tengo que despejar carga. ¿Cómo me queda despejado carga? Intensidad por tiempo. Excelente. ¿Quién fue? Maura, hola, profe. Excelente, Maura. Hola, Maura. Entonces me queda intensidad por tiempo. Si reemplazamos los números de este ejercicio número 1, que valía 1 punto, recuerda, entonces nos queda 0,5 multiplicado por 60 segundos, recordando que el minuto tiene que estar en segundos, y la respuesta que había que marcar, que era correcta, era 30 coulombs. Lo voy a dejar sin color eso. Y se integraron gente de la ahora, me parece igual. La consulta es para ellos. El profesor jefe Guillermo, en este caso, le mandó el archivo que estamos trabajando. ¿Lo tienen ya ustedes o no? No, profe. Se lo voy a juntar nuevamente en chat. Al comienzo de la clase de hoy, le adjunté a los compañeros del B. Se puede llevar infograma, quizás, no sé. Pero es un archivo que trabajé para que tuvieran la respuesta de la prueba. La prueba que hicieron la semana pasada, que es la primera nota. Ahí se lo compartí. ¿Ya? Echaré redes conectadas. No sé. Dame un segundo, a ver que no me sale. Lo voy a compartir de nuevo. No me deja compartirlo. A ver si lo comparto de nuevo. No lo logran ver ustedes, ¿cierto? En el chat. No. No, todavía no. No sale compartido. ¿Qué podría hacer? Compartirlo de nuevo. No deja compartirlo. Chuta, pero el profesor Guillermo no se los compartió. Le voy a recordar entonces al profesor Guillermo que se lo comparta, ¿ya? Porque yo le pido el favor a él. Como no tengo sus correos de todo, entonces él los tiene, él quedó de compartirlo. Específicamente el lunes me parece que no, yo pensé que ya lo tenían. Por lo menos los del curso B lo tienen. ¿Ya? Sí, están un poco más avanzados. Bueno, sigamos trabajando. En el mismo documento que ya tienen, sigue explicando la respuesta de la pregunta 2. Voy a bajar un poco para explicar la pregunta 2. En este caso nos hablan o nos entregan los siguientes datos. ¿Ya? Los datos es igual, primero que todo nos están dando la carga. ¿Ya? La carga eléctrica que se mide en Coulomb nos dijeron que es 14.400. Es un dato importante. Y el otro dato que nos están dando en este ejercicio es la intensidad, que corresponde a 2 amperes.
siempre la intensidad tiene que estar en amperes. Si no está en amperes, por ejemplo, si está en nanoamperes o está en miliamperes, hay que transformarla en amperes. Se debe trabajar en amperes la intensidad, la carga en coulomb y el tiempo en segundo. Y la pregunta del tiempo. Entonces, nuevamente retomo la misma fórmula del ejercicio 1 de la prueba. Y el ejercicio 1, la fórmula era intensidad es igual a la carga dividido tiempo. En este caso me preguntan por el tiempo necesario. Por lo tanto, tengo que despejar tiempo. Y si despejo tiempo, ¿cómo nos quedará el tiempo despejado? Tiempo es igual a carga por intensidad. Tiempo O sea, es igual a dividido el carga multiplicado por la intensidad. ¿Así? ¿Te la dieron o no? partido. Ah, partido. Entonces, tiempo es igual a carga dividido intensidad. ¿Así? Sí, creo. Excelente. Perfecto. Y reemplazamos los números, ¿ya? En este caso la carga es 14.400 y lo tenemos que dividir en el tiempo de, no, perdón, en la intensidad que es 2. Y al hacer esta división nos da un tiempo igual a 7.200. 7.200, ¿y en qué unidad nos quedaría el tiempo? Si la carga está en coulomb y la intensidad en amperes, ¿en qué nos queda el tiempo? ¿Segundos? En segundos, perfecto, Benjamín. Segundos. Pero la alternativa no estaba en segundos, sino que estaban en horas. Y acá, en este caso, finalmente, a partir de este resultado, que son 7.200 segundos, lo tenemos que transformar ahora. Recordando que la hora tiene 60 minutos y el minuto tiene 60 segundos. Es decir, una hora tiene 3.600 segundos. Y como tengo 7.200, ¿ya? La respuesta era 2 horas. Es decir, para transformar desde segundos hasta horas, se debe dividir en 3.600, considerando que la hora tiene 3.600 segundos. ¿Alguna consulta del ejercicio 1 y 2 en el cual se aplicaba la misma fórmula? No. En el No, profe. documento que le envió el profesor jefe, ahí sale, por ejemplo, lo mismo que estaba explicando en palabras destacadas con amarillo. ¿Ya? En la pregunta número 3, ¿en qué tipo de circuito la intensidad de corriente es igual en cada resistencia? Tengo dos tipos de circuitos, en serie y paralelo. ¿Ya? Lo otro es solamente para rellenar, mixto combinado es para rellenar simplemente. En el paralelo, por ejemplo, el circuito que tiene en su casa, que está acá en el colegio, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que está en cada enchufe? ¿La intensidad o el voltaje? La intensidad. No, el voltaje. Por ejemplo, si yo saco un multitester, voy a sacar uno acá y uno. Quizás no se van a lograr ver, pero por ejemplo, si acá primero que todo lo enciendo, ¿cierto? Le pongo voltaje, ahí estoy midiendo el voltaje, y puedo medir el voltaje de diversas fuentes de poder. Por ejemplo, el voltaje de una, no sé, una pila. ¿Ya? ¿Se logra ver la pantalla? ¿Logran ver la pantalla o no? ¿Sí? ¿Logran ver la pantalla? Sí, sí se ve, profe. Está marcando cero. Sí. Sí. Por ejemplo, tomo los dos electrodos que me tiene el multitester, estoy midiendo voltaje, y pongo, por ejemplo, ahí, y me marca que esta pila tiene 1,66. Lo puse al revés, por eso me marca menos. Entonces, si lo cambio, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, me marca 1,66 y 1,67. Esa es la diferencia de potencial que tiene esta pila. Si, por ejemplo, puedo medir la diferencia de potencial que tiene el computador, específicamente la conexión del computador, o sea, el cargador del computador, hago lo mismo, ¿ya? Tengo que poner uno acá al medio y el otro acá al ladito. Entonces, voy a hacerlo para que veas cuánto es el voltaje del cargador. No me toma. No me toma. ¿No está enchufado, no? Hay que enchufarlo primero, ¿cierto? Lo pongo ahí, acá. Al revés. Ahí nos marca.
¿Se logra ver la pantalla del multitester? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Cuánto marca? ¿Logran ver la pantalla o no? 19.37 creo que. eso mismo. Eso, Ya. profe. En la instrucción del cargador, por ejemplo, y seguramente de casi todos los cargadores de diversas marcas de computadores, notebook, este dice que tiene 19,5, o sea que transforma. ¿Cuánto es el voltaje que llega a la red de corriente normal? 220. ¿Ya? Si lo conecto directo a la red, el computador muere, explota. Por eso tiene un transformador, porque la batería del computador funciona con otra característica de electricidad. Lo mismo que la batería del celular, es de 3,7 volts. Ahí nos estamos dando cuenta que el voltaje en cada una de las resistencias, en este enchufe, en el enchufe que está ahí atrás, en el enchufe que está acá adentro, estoy acá en la biblioteca del colegio, es el mismo, 220 volts. Lo puedo transformar, lo puedo aumentar, lo puedo disminuir, pero en realidad, en paralelo, todos los voltajes son iguales. Y en serie, la respuesta era que todas las intensidades de corriente son iguales. Perfecto, Benjamín, no hay ningún problema. Continuamos con la pregunta número 3 de esta prueba. El objetivo de la clase está anotado en chat. No sé si lo logran ver. Yo creo que no, porque cuando se integran después me parece que no se ve. Así que voy a copiar nuevamente el objetivo que está más arriba de la clase. Ahí lo copié para la gente que se integró. No me deja compartir el archivo. Bueno, pasamos a la pregunta número 4. ¿Ya? En la pregunta número 4, nuevamente había que aplicar la misma fórmula. ¿Ya? Nos están dando la carga, 400, y el tiempo, 4 segundos. ¿Ya? Entonces aplicamos la misma fórmula, la voy a copiar. ¿Dónde está la fórmula anotada? Acá está. Intensidad es carga partido tiempo. ¿Ya? Si analizamos los datos, nos dieron la carga. La carga en este caso corresponde a 400 coulomb, y el tiempo, que está en segundos, corresponde a 4 segundos. ¿Ya? Y al hacer la división, en este caso tenemos que dividir, tendríamos que marcar que la carga es 400 y el tiempo es 4. Y al hacer esta división finalmente llegamos a un resultado igual a 100, que era la respuesta correcta del ejercicio número 4. Ah, puede ser eso. A ver, voy a dejar de compartir un poquito y voy a compartir acá, a ver si es que le llega a la gente del curso A. No, igual sale que no deja. Pero bueno, yo les digo después al profesor Guillermo si me puede hacer el favor que les puede reenviar. Ese archivo ya lo tienen los compañeros de los recursos. Bien. ¿Alguna consulta del 4? No, profe. Perfecto, pasamos al 5. En el 5 nos preguntan por recordar las técnicas de electricidad en un cuerpo. Por ejemplo, la primera, contacto. Si tengo un cuerpo cargado, no sé, por ejemplo, el enchufe y toco el enchufe o un cable pelado y tiene corriente, ¿qué me pasa a mí? Me da la corriente. ¿Por qué me está dando la corriente? Por contacto, porque toqué algo que tiene corriente. Segunda técnica, el frotamiento. Voy a buscar un momento. Por ejemplo, en este caso, el globo que tengo acá, amarrado, que estoy amarrando, está neutro. Mi pelo está neutro. No me resulta mucho. ¿Qué pasó ahí? ¿Me están viendo igual en cámara o no? Sí, profe. ¿Qué pasó el globo? Se cargó. Ahora tiene electricidad. Ahora ya no tanta. ¿Ya? ¿Y por qué se cargó el globo? Por frotamiento. ¿Qué es el frotamiento? Es cuando dos cuerpos neutros rozan, fricción, ¿y qué ocurre con ellos? Hay un traspaso de electrones. ¿Ya? Energía eléctrica se relaciona con los electrones. ¿Cómo me quedan cargados los cuerpos? Si los dos estaban neutros, ¿cómo me quedan cargados los cuerpos?
Me queda cargado uno positivo y el otro cuerpo me queda con carga negativa. Hay materiales que son más positivos y materiales que son más negativos, ¿ya? No solamente con un plástico como el globo, sino que el chaleco, el cuerpo, cualquier cosa de repente la puedo frotar y hay traspaso de electrones y estoy haciendo frotamiento, ¿ya? La tercera técnica se llama inducción, en la cual consiste en que, por ejemplo, tengo papel picadillo, ¿cierto? Chiquitito. También quizá lo hicimos en el video, no sé si es que estaba en el video de la clase, esa explicación igual. Y los papeles chiquititos que estoy cortando están neutros, ¿sí? Están neutros. Y le voy a acercar un cuerpo que tiene carga, pero no lo voy a tocar, solamente lo voy a acercar, ¿ya? Esta técnica se conoce con el nombre de inducción, ¿ya? Le tengo que acercar un cuerpo que tiene carga, o sea, lo tengo que cargar. En este caso, voy a poner el mismo globo. Lo cargo por frotamiento, ahora que tiene carga lo acerco, y los papeles se pegan, ¿ya? Los papeles se atraen. Los papeles que eran neutros, ¿ya? Se reordenan sus cargas, y si el globo, por ejemplo, está cargado negativo, las cargas positivas se tienden a juntar. Cuando tengo cargas diferentes, se tienden a juntar, y en este caso se juntan, pero sin la necesidad de tocarlo. Eso es la inducción. Volviéndome a la pregunta 5, le estaban preguntando en cuál técnica, de estas tres técnicas que hemos hablado, que son tres solamente, se requiere un cuerpo cargado inicialmente. Y la respuesta era contacto y también inducción. ¿Ya? 1 y 3. ¿Alguna consulta de la pregunta 5? No. No, quedó clarito. Esta igual No, explicación para que después la puedan leer con calma. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 nos hablan de qué tipo de circuito, en serie o en paralelo. ¿Logran ver? Paralelo. No, no es correcto, no es en paralelo. Cuando es en paralelo, la corriente se divide, ¿ya? Y acá tú puedes darte cuenta que sigue un puro camino. Por lo tanto, ese circuito está en serie. ¿Qué datos me están dando? Me están dando la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia 1? ¿Cuánto es la resistencia 2? ¿Cuánto es la resistencia 1? ¿Logran ver o va ganando la letra? ¿Sí? ¿Logran ver en la resistencia 1 cuánto es? R1, ¿Sí? ¿Resistencia 1? la 2 es RO. Sí, pero ¿cuánto es? ¿Qué número es? 3 y 7. Excelente, gracias. Una es 3 y la otra es 7. ¿Cómo están conectadas las dos resistencias en serie o en paralelo? ¿Se divide la corriente o sigue un puro camino? ¿En serie? En serie. Entonces, ¿cómo se suman la resistencia en serie? Así como números naturales. ¿Ya? O sea, 3 más 7. ¿Cuánto es 3 más 7? 10. 10. Por lo tanto, la resistencia total corresponde a 10. Aparte de esos datos que me dieron dos datos y saqué un tercer dato, o sea, me dieron la resistencia 1 y 2 y saqué la resistencia total, que sería un tercer dato que no estaba dado así como, ¿cómo se llama cuando te dan un dato pero no está así tan claro? ¿Implícito? Explícito. Ya. O sea, habían dos datos, pero en realidad sacamos tres datos. ¿Hay más datos todavía? ¿Qué otros números nos están dando? El 40. ¿Ya? El voltaje, que es 40. Perfecto. ¿Ya? Y la pregunta es la intensidad. Y acá podemos aplicar lo que es ley de Ohm, que nos dice que la intensidad era igual a ¿qué? Voltaje partido resistencia. Cada resistencia tiene un voltaje y una intensidad. Y también el total. Yo, por ejemplo, puedo sacar la intensidad total. Entonces yo voy a hablar del voltaje total y de la resistencia total. Si reemplazo los números, me quedaría la intensidad es igual al voltaje, que en este caso me dijeron claramente que es 40, y la resistencia me dijeron, o sea, la calculamos en realidad, que era 10. Por lo tanto, la resistencia total sería igual a 4. Y la unidad de intensidad de corriente es el ampere. Pero esa es la resistencia total. Y a mí me están preguntando
por la resistencia 2, la resistencia asociada a la resistencia 2, o sea, intensidad 2. Hay una cosa importante que comentamos recién en la pregunta 5, o en la pregunta anterior, en la pregunta 3, ¿ya? ¿Qué pasa con todas las intensidades en serie? ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Por lo tanto, si la intensidad total es 4, la intensidad 1 y la intensidad 2, todas corresponden al mismo valor, todas son 4 amperes. Por lo tanto, la respuesta era 4 amperes. Gracias, Michelle. Pasamos a la pregunta 7. La pregunta 7 ya cambia de objetivo, no tiene que ver con electricidad, tiene que ver con una parte de la segunda clase o segundo video que se relacionaba con el calentamiento global o efecto invernadero, ¿ya? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está este fenómeno? ¿Por qué se produce el calentamiento global? ¿A qué se debe? A la quema excesiva de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El petróleo, el carbón y el gas natural, ¿ya? Y todos los derivados, por ejemplo, lo que es la gasolina. ¿Cómo le llamamos a la gasolina acá en Chile? ¿Están acá o no, chicos? ¿Cómo le llamamos Benzina. Benzina? Perfecto. Benzina. Un término cotidiano, porque en realidad, si se va a otro lado, no te van a entender, no te van a comprender, ¿ya? El petróleo diésel, aceite, lubricante, medicamentos, ropa, todo lo que sale del petróleo, pueden ser combustibles fósiles. Y muchas empresas, automóviles, entre otras cosas, están quemando gasolina, están quemando querosén, comúnmente llamada parafina acá en Chile, y todas esas cosas me generan gases invernaderos, como son el gases de combustión clásico. Una combustión clásica me genera dióxido de carbono, me genera vapor de agua, también me puede generar otros gases como el metano, etc. Y todos esos gases se acumulan en el aire, ¿ya? Y los rayos que vienen del sol llegaban a la superficie de la litósfera, a la Tierra, ¿cierto? Y rebotaban, se iban. Pero ahora como está estos gases, han aumentado estos gases, se mantienen acá. Es como el plástico, es como un plástico de un invernadero. Por lo tanto, aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura se producen sequías temporales, sube el nivel del agua, desaparecen costas, desaparecen islas. Hay islas que en 20 años más ya no van a existir, países completos. Ya no me acuerdo el nombre, por ejemplo, pero hay países que eran una isla, ya no, en 20 años desaparecen. Siguiendo progresivamente cómo se está subiendo el nivel del agua, cómo se están derritiendo los glaciares, los grandes icebergs, ya parte de la Antártica ya en mucho menos que antes, entre otras cosas. Pero bueno, para no entrar tanto en detalle, en la pregunta 7 nos preguntaban cuál es la causa de este fenómeno, que es un fenómeno natural, pero que se ha ido incrementando de manera artificial por el consumo de combustible fósil. La respuesta era la quema excesiva de combustibles fósiles y sus derivados, como por ejemplo lo que comúnmente llamamos benzina, parafina, querosén, etc. Pregunta 8. ¿Cuál de estos es un gas invernadero? Existen varios, incluso el vapor de agua, o sea, podrían haber dos alternativas correctas, pero el gas más correcto o el gas que tiene mayor implicancia es el dióxido de carbono. A veces puede ser que una pregunta tenga más de una respuesta, pero en ese caso lo que es correcto es lo más concreto, ¿cierto? Lo que explica mejor. En este caso, el gas que afecta más es el dióxido de carbono. Pasamos a la pregunta 9. Aquí también cambiamos de objetivo. La pregunta 9 se relaciona con la parte de la clase 2 también, que hablamos de los fluidos. ¿Qué pasa cuando algo se mete bajo el agua? Por ejemplo, en el mar. Aumenta la presión de estos cuerpos. ¿De qué va a depender la presión del cuerpo que está sumergido bajo el agua, como por ejemplo el barco Titanic? ¿De qué va a depender la presión del cuerpo? ¿De qué? ¿Densidad decía? ¿Ya? Depende de la densidad, Del depende de peso la del gravedad cuerpo. y depende de la profundidad. Mientras más profundo, más presión. Mientras más denso es el fluido, por ejemplo, agua de mar, tiene sal, mientras más sal tiene el agua, mayor es presión. En conclusión, hay una fórmula para calcular la presión hidrostática.
¿Qué significa hidroestática? ¿Qué significa hidro? Agua. Agua, estática. Estática, quieto, ¿sí? O sea, la presión que tiene un cuerpo sumergido bajo el agua a cierta profundidad, ¿ya? Pero para calcular la presión hidrostática no solamente tengo que considerar la presión del agua, ¿qué también tengo que considerar? La presión del aire, porque el cuerpo que está sumergido bajo el agua, además de aguantar la fuerza del agua, tiene que aguantar la fuerza del aire. ¿Nosotros estamos a alguna presión en este momento? Sí. ¿A qué presión estamos nosotros en este momento? A la presión del aire, ¿ya? Y el aire también es un fluido, y el aire también tiene cierta presión. Y la presión del aire siempre es la misma en todos lados, en la playa, en la cordillera, en Talca. No, No. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En la cordillera? mientras más alto, más presión. Todo lo contrario. Esto es una atmósfera. Y la atmósfera corresponde a nivel del agua, a nivel del mar. Si tú estás más arriba, ¿cómo es la presión? ¿O la atmósfera? ¿Es mayor o menor? Mayor. No, pues menor. Ahí está el nivel del agua, ahí está en la playa. Ahora está ahí en Talca. Talca está arriba, ¿cierto? Está más arriba. Un poquito más arriba, no son muchos metros, pero está ahí más arriba que en Conti. Por lo tanto, si está ahí más arriba, ¿cómo es la distancia? A donde termina el aire, donde termina nuestra atmósfera. Es menor, por lo tanto la presión es menor. La presión es la distancia o la fuerza que ejerce el aire. Ahora, si está ahí en la cordillera y estáis casi topando el cielo, ¿cierto? Ya no queda mucha atmósfera. ¿Cómo es la presión? Menos, pues, es menor la distancia. Por lo tanto, la presión lógicamente se hace menor. Entonces, el ejercicio nos preguntaba ¿de qué depende la presión de un cuerpo sumergido en el agua, en un líquido, ¿cierto? El agua. Depende de la densidad del líquido, depende de la gravedad y depende de la profundidad. Por lo tanto, era 1, 2 y 3. Y hay una fórmula con relación a eso que viene más adelante, en el ejercicio número 2 del ítem 2. Pasamos a la pregunta 10, también con relación a los fluidos. ¿Cuáles de su estado de la materia pueden moverse, pueden fluir? Sólido, líquido, gases. ¿Cuál era lo correcto? Los líquidos y los gases. ¿Ya? Segundo ítem. Antes que todo, en el ítem 1 eran 10 preguntas, cada una valía ¿cuánto? Un punto, por lo tanto, como máximo puedes tener 10 puntos del ítem 1. Segundo ítem, hay dos ejercicios. El primero vale 4 y el segundo también vale 4. Vamos a explicar el primero. Cuando tenemos un tipo de circuito como este, tenemos que identificar qué tipo de circuito es en primer lugar. ¿No puedo bajar esto? ¿Qué tipo de circuito es ese? ¿Serie, paralelo u otro? En el que tiene los dos juntos. Ya. ¿Y cómo se llama el que Mixto. tiene los dos juntos? Mixto. Mixto, o también se puede llamar combinado, otro nombre que quieras ponerle, ya, pero tiene los dos, serie y paralelo. Vamos a analizar la resistencia 1. ¿Cómo está la resistencia 1? ¿En serie o en paralelo? Serie. Excelente. Bueno, la 2 y la 3 notamos claramente, te das cuenta que se divide, hay un nodo, ¿cierto? Una división, hay un punto de electricidad, por lo tanto la resistencia 2 y 3, ¿cómo están? En paralelo. Y finalmente la resistencia 4, ¿cómo está? La resistencia 4, ¿cómo está? ¿En serie o en paralelo? Serie. En serio. Cuando tengo un circuito mixto o combinado, lo primero que tengo que sumar son las resistencias en paralelo. Y esta resistencia en paralelo se transforma en una resistencia en serie. Tengo dos posibilidades para sumar la resistencia 2 y 3. Una puede ser invertirla como fracción, la sumo como fracción y al final lo invierto. O la otra opción es multiplicarla y abajo sumarla. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que se den cuenta que era lo mismo. La resistencia 2 es 4 y la resistencia 3 es 12. Por lo tanto sería 1/4 más 1/12, la sumo, mínimo común entre 4 y 12, lógicamente es 12,
El 4, ¿cuántas veces me cae en el 12? 3. Y por 1, 3. Más el 12 en el 12 me cae 1. Por 1, 1. Es decir, 3 más 1 partido en 12. Es decir, 4 doceavos. Y ese 4 doceavos al final lo tengo que invertir. Por lo tanto, la suma de la resistencia de 2 y de 3, que está en paralelo, es 12 partido en 4. ¿Y cuánto es 12 partido en 4? 3. 3. Perfecto. Si no lo quiero hacer de esa manera porque no lo sé, porque no me gusta, la otra opción, pero funciona solamente cuando tengo dos resistencias en paralelo. Si tengo más de dos resistencias en paralelo no me va a dar. Es multiplicar y sumar. Es decir, 12 por 4 y abajo tengo que anotar la suma. 12 más 4. Y esto me da 12 por 4, 48, dividido, y abajo 12 más 4 me da 16. Y 48 dividido en 16 me da 3. Por lo tanto, la resistencia 2 y 3 corresponde a 3. Si analizo la resistencia que tengo ahora, tengo la resistencia 1, que es igual a 5, la resistencia 2 y 3, que ya están sumadas, que es igual a 3, y la resistencia 4, que también estaba en serie, que en este caso era igual a 8, y llegando a una conclusión que ahora yo tengo solamente 3 resistencias, y las 3 resistencias están en serie, ¿ya? Recuerde que primero se suman en paralelo y se transforma en una resistencia en serie. Y simplemente, ¿cómo sumo la resistencia en serie ahora? ¿Cómo se suma la resistencia en serie? 5 más 3 más 8. Perfecto, ¿cómo se suman los números naturales? Es decir, 3, no, la primera es 5, la resistencia 1, la resistencia 2 y 3, que están sumadas, nos dio que era 3, y la resistencia 4, nos dio, o sea, nos dijeron que era 8, y eso nos da un resultado igual a 16. ¿Alguna consulta de la suma de la resistencia o del ejercicio 1 del ítem 2? No, profe. Al segundo profe. ejercicio. En el segundo ejercicio se relaciona con la unidad de fluidos. La fórmula que tenemos que emplear es esta, ¿ya? ¿Qué significa cada cosa? La P significa presión. P-at significa presión atmosférica, la presión del aire. Esa letra que es como una D invertida, es una letra griega que significa densidad. La G significa aceleración de gravedad, y la H corresponde a la altura, que seguramente también han trabajado en matemática la H. La aceleración de gravedad del planeta Tierra, ¿cuánto era? 9,8, pero se te baja Pero en en este 10. caso te dice que consideres que es 10. ¿Ya? Si analizamos los datos, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando la H, la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad del ejercicio? 40. Excelente. Nos están dando la densidad del agua de mar. Densidad del agua de mar. Que nos dice que está ahí, por ahí, ¿cierto? ¿Cuánto era? 1030, algo así, ¿cierto? Ahí está copiado. ¿Y qué datos más nos están dando? Nos dan la gravedad del planeta Tierra. Y si no te la dan, también la podría recordar. La podría buscar en internet, quizás, si es que no te la hayan dado. ¿Algún dato más que te den? La La presión presión. atmosférica. Perfecto. La presión del aire. ¿Siempre es la misma presión del aire o no? Esa presión que nos están dando ahí es a nivel del mar. Si estamos más arriba, en la cordillera, esa presión va a ser menor. ¿Ya? Una atmósfera equivale a 101.325 pascal. Existen diversas unidades de presión, como cuáles: la atmósfera, pascales, milímetros de mercurio, bar, se escribe B-A-R-R, bar se abrevia. Entonces, en este caso se va a trabajar en pascal. La presión generalmente se trabaja en pascal,
también se puede trabajar en la atmósfera. ¿Ya? Si reemplazamos la fórmula, nos queda presión, que es la pregunta, va a ser igual a la presión atmosférica, que corresponde a 101.325 pascal, y a eso le tenemos que sumar la multiplicación de la densidad, que es 1030, y lo tenemos que multiplicar por la gravedad, que es 10, y lo tenemos que multiplicar también por la profundidad. En este caso la profundidad era 40. ¿Ya? Y si aplicamos la calculadora, 1030 por 10 por 40, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da la multiplicación de lo que dejé destacado con amarillo? 412.000. ¿Ya? Y a eso le tenemos que sumar 101.325. Sí. 513.325 pascal. Presión lleva acento en la O. ¿Me lo puedes repetir? 513. 513.325 pascal. Excelente. ¿Alguna consulta del ejercicio 2? No, profe. Pasamos al tercer ítem. Recuerde que cada uno valía 4 puntos, por lo tanto, segundo ítem máximo puede tener 8 puntos. Y finalmente, en el tercer ítem, habían dos preguntas bastante cortitas. ¿Cómo se puede solucionar el calentamiento global? ¿Cómo podemos solucionar el calentamiento global? Te escucho. Profe, yo creo de que no contaminando tanto y a lo mejor una medida que se podría tomar es colocar restricción y horario como se hizo antes en el uso de la estufa a leña. ¿Ya? ¿Michelle? Y no solo lo de la estufa de leña, porque el tema de los autos también influye mucho en el tema de la contaminación del aire. También está lo que es la contaminación acústica, entonces todo eso se tiene que reducir, tanto como la misma basura, los envases, los plásticos, los gases que se producen como los gases invernadero. Creo que algo así fue mi respuesta. Ya, perfecto. Hay varias cosas que afectan, quizás no tanto como otras, pero sí, por ejemplo, es fundamental que busquemos un tipo de energía diferente. O sea, la cantidad de autos, tratar de buscar que sean autos que no contaminen tanto, que no gasten que no sean a benzina, sino que sean autos eléctricos o que tengan otro tipo de energía, una energía más renovable, más limpia. ¿Ya? Esa yo creo que es la principal solución. Lo mismo que está hablando acá Ignacio en chat, eh, una menor cantidad de autos, pero igual la gente necesita ir a trabajar, necesita moverse en auto. Entonces hay que buscar otra alternativa, bicicleta, pero si está lloviendo la gente no va a ir en bicicleta quizás. Hay que buscar otra opción de energía. Y quizás se está dando que están saliendo más autos más caros, sí, pero al final igual son mejor porque no va a gastar tanto en benzina. Pero acá en Chile estamos en pañales todavía, ya nos falta mucho para cambiar el tipo de energía. Excelente, Natalia, invirtiendo en energía renovables, energías limpias. Por ahí va el tema, ¿cierto? ¿Alguna consulta de la pregunta 1? ¿No? No, profe. Valía 2 puntos. Y No, finalmente la profe. pregunta 2. ¿Qué ocurre con la presión al aumentar la densidad? Nuevamente nos vamos a la misma fórmula que está acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la presión? Por así decirlo, el resultado. Si aumenta la densidad, si aumenta este número que está acá, También aumenta. también va a aumentar, ¿ya? Lo podemos comprobar, o sea, de 1030 le podemos poner otro número y lógicamente el resultado va a ser mayor de la presión. Mientras mayor densidad del fluido, mayor también la presión. La presión depende de la densidad del fluido, depende de la gravedad del planeta y depende de la profundidad que se encuentre sumergido.
¿ya? Entonces ahí al aumentar la densidad también aumenta la presión. Son directamente proporcionales. No sé si hay alguna consulta puntual de la prueba. Ya, quiero ver entonces el tema de nota. Por mientras hay personas que no entregaron. En el caso de las personas que no entregaron, ya no tiene sentido que lo manden, porque de hecho a partir del lunes ya estaban las respuestas publicadas. Ah, y también otra cosa, el don Alejandro, usted se mete en la página del colegio, ¿no? Para la No, gente yo del no. curso A. A Hay una veces, a página del veces. colegio, chiquillos, para la gente del curso A, donde el Alejandro también, que es el encargado de este año que está en computación de la página del colegio, le subió también la resolución de la prueba, ¿ya? Y también pueden descargar, en este caso, o meterse a mi canal de YouTube, Eduardo González Orellana, que voy a tratar de subir las clases ahí para que si alguien no alcanzó a meterse a la clase de hoy, las pueda ver después, po, ¿ya? O pueda reforzar si le quedó alguna duda, ¿ya? ¿De la prueba hay duda o no? Quiero ver un poco las notas en formas generales de ambos cursos, ¿ya? En el curso A, por ejemplo, tengo a Benjamín Aguilar, Caterina Larcón, Natalia, Brandon y Isabel, que nos enviaron su prueba. Y en el curso B tengo la Caterina Dasme, Esteban, Christopher, Nayaret, Miguel Hernández, Patricio, Benjamín Orellana, Benjamín Salas y Martín. Lógicamente ya no se puede dar más oportunidad, por lo tanto eso corresponde a una nota 1, ¿ya? De todos modos, voy a proponerle, si es que me aceptan, a la encargada de la unidad técnica UTP, si les puedo tomar alguna prueba en 2 semanas más, ¿ya? Y voy a tratar de proponerlo que se los puedo tomar a todos, y ahí dejar la mejor nota. Sin embargo, de todos modos, gran parte de las personas que enviaron ya tienen su 7 en la primera nota. Y recordarles también a la gente que son solamente 2 notas que se van a poner por semestre. 2 notas el primer semestre, que ya hay una, y la segunda nota está fijada o pactada o planificada para el día 18 de junio, ¿ya? Pero hasta el momento, para las personas que nombré, no sé si alguien tiene alguna duda, mal sumado puntaje, mal puesto la nota. Recomendarle también que está el uso del correo electrónico. Profe, me sumó mal puntaje, profe, me puso un 5 y en realidad yo debiese tener un poco más de nota, más puntaje. Profe, cuando hice la retroalimentación me di cuenta que estaban buenas todas mis preguntas y me las puso todas malas, no sé. Está el correo electrónico también para que puedan solucionar dudas, ¿ya? Y nos estamos viendo todos los días miércoles por esta cuenta número... ¿Cuánto es la cuenta? Bueno, la cuenta del cuarto medio B, la cuenta número 11. 13. La cuenta número 13, ya por la cuenta número 13 del colegio, todos los días miércoles de las 2:30 a las 3:30, ¿ya? Ya para ir cerrando esta clase, voy a entregar un formulario para que usted lo pueda responder. Un segundito. ¿Han hecho formulario en Google otra vez o no? No, profe, Sí, ninguno. profe. Ya, pero bueno, hay una técnica que estamos usando acá los profesores de este colegio para hacer pruebas. Yo, por ejemplo, la mayor cantidad de pruebas con los cursos formales, o sea, que le hago clases por Zoom, lo estoy aplicando por formulario. En el caso de ustedes, como no los veo, no les podía entregar un formulario, ya no tiene sentido. En ese caso se aplicó por Word. Pero todas las pruebas, incluso la prueba recuperativa que pretendo hacer en 2 semanas más, para no dejar eso uno, y también para ver si hay gente que quizás tiene un 4, un 5 y los puede subir, ¿ya? Se va a aplicar a través de un formulario. En estos minutos que nos quedan, quiero que apliquen ese formulario para ver cómo se manejan en un formulario. En un formulario no solamente se pueden hacer preguntas de alternativa, como hice hoy, que puse 2 preguntas más que todo para ensayar, se pueden hacer verdaderos falsos, términos pareados u otras. Una vez que terminen el formulario, le tienen que poner enviar. Esto no es con nota, es para que solamente se acostumbren a usar el formulario.
Todos lo pueden ver, por ejemplo, en el chat, ¿cierto? El formulario. A mí sí me llegó. Sí, profe, sí se Perfecto. ve. ¿Ya? Traten de responderlo rápidamente para ver si me llegan las respuestas. Y comentar un poco lo que comentamos hoy. Por si acaso la lista no la dejo pasar porque no tengo una lista oficial todavía. ¿Ya? Así que a partir de la siguiente semana tengo que pasar la lista. Ok. De las dos preguntas que les puse para cerrar la clase, hay una pregunta que comentamos harto, que es la fórmula de intensidad. Y hay una pregunta que no comentamos mucho, que es la fórmula de potencia, o sea, la unidad de potencia. Pero quizás como tiene internet puede buscar la unidad de potencia o puede buscar un artefacto y puede investigar un poquito sobre la potencia. Ya, hasta el momento tengo solamente una respuesta. Pero fue una respuesta de qué, que fui al baño. Una respuesta de un alumno, en este caso, ¿quién me llegó? De Maura. Sí, es que lo estaba probando para ver si funcionaba. Perfecto. Le llegó una segunda respuesta de Sebastián. Una tercera de Diego. Bueno, quisiera también comentar qué les parece a las personas que ya manipularon este formulario ya para hacer pruebas. Ventaja y desventaja. Sí, es fundamental lo que está diciendo la compañera. Ella no puede hacerla porque tiene que iniciar sección. Tiene que tener un correo electrónico. ¿Ya? Tiene que poner su correo electrónico para poder hacer este formulario, rellenar este formulario. Y una cosa importante que quizá les podría explicar cómo hacer un formulario. Y usted este formulario, por ejemplo, les puede servir para hacer una encuesta, para hacer, por ejemplo, ¿dónde pueden hacer una encuesta? Un trabajo que tengan que hacer en historia, en ciencia, o en filosofía, no sé, en los ramos que tengan, en matemática, ¿ya? Le explico cómo se hace un formulario, ¿ya? Por ejemplo, formulario, ¿ya? Voy a partir de cero. Voy a buscar un buscador, ¿cierto? En este caso tengo que poner Google. Estoy compartiendo en la página web que estoy mostrando, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Formulario Google, ¿ya? Tiene que ser la primera, ¿no? ¿Sí? La primera. Formulario, ir al formulario Google, pero yo tengo activado mi correo electrónico, tengo abierto mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico, ¿ya? Y acá, por ejemplo, puedo hacer en blanco, ¿ya? Ahí, por ejemplo, puedo ponerle, no sé, un nombre, si quiero hacer una encuesta para mi trabajo, del ramo que tenga que hacer un trabajo, ahí le pongo obligatorio, después creo otra pregunta, ahí creo otra pregunta, no sé, le quiero poner, por ejemplo, que me diga qué día es hoy. Es un ejemplo, son preguntas estudiadas, pero para que tengan una idea. Y acá, por ejemplo, le puedo poner varias opciones. Y acá, por ejemplo, puedo poner lunes, martes. Esta es la forma que yo estaba haciendo las pruebas del otro curso y la forma la está viendo usted cómo va a responder. Miércoles, jueves. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, me sale configuración. Configuración le puedo recopilar direcciones de correo electrónico, limitar una respuesta para que, por ejemplo, el alumno no me responda más de una vez, mostrar barra de progreso, convertir a puntaje y nota, ¿ya? Y acá le pongo la clave. Hoy es miércoles, ¿ya? Y le pongo puntaje. Esta pregunta quiero que valga 3 puntos o 2 puntos. Y acá le puedo poner que es obligatorio, que responda. Y si la quiero ver en el ojo, ahí tengo el formulario, por ejemplo, que creamos ahora recién, ¿ya? Y eso, ¿ya? Me voy al formulario que ustedes hicieron recién, que sería este, creo. ¿Ya? Sí, ese le hice 2 preguntas y, por ejemplo, me sale que han respondido 11 personas, y ahí me sale el puntaje de las personas que tienen bien y mal,
y eso lo puedo transformar en una nota. O sea, una de las ventajas como yo, como profesor, es que tengo una nota, no tengo que revisarle mucho, ¿ya? Y también usted pues tiene la nota al tiro, porque cuando le puso ver puntuación, ¿le salía el puntaje 0, 1 o 2? Sí. O sea, si tiene 2 puntos, sería un 7. Entonces ya tiene una idea cómo le fue en la prueba. Terminó la prueba, usted ya sabe cómo le fue, ¿ya? Esa es la forma como quiero, bueno, como estoy aplicando las pruebas en otros cursos, exceptuando tercero y cuarto medio que estaba trabajando por video, y a partir de hoy quedo trabajando solamente por Zoom, ¿ya? No sé si tienen alguna duda antes que nos despidamos. No, profesor. No, Que tengan muy Profe. buena semana, chicos. Te escucho. ¿qué pasa si tuve una buena? ¿Qué nota tengo? Con un 50% de exigencia serían 4, pero este no es con nota, es solamente para explicar lo que es un formulario, ¿ya? Ay, profe, gracias. Y recuerden que las personas que les fue mal o que tienen 1, voy a tratar de conversar para tomar algo alternativo, para no dejar esas malas notas, Profe, considerando que un cuarto. pero profe, ¿va a decir la nota o no? Le respondí en correo, Paula. Ahí está su nota. ¿De verdad? Ya déjeme Sí, revisar. usted me envió el correo y yo le respondí inmediatamente el correo. ¿Ya? Por eso Sí, les es que, pregunté hace un profe, rato atrás. me han llegado correos extraños igual que no sé qué onda y creo que a más personas también le ha llegado, entonces tal vez por eso no me sale bien. Sí, pero revisa el correo antes que me desconecte yo. Si no tienen duda, ¿ya? Por ejemplo, a María Valentina le mandé un correo también que le propuso un ejercicio para que me lo pueda responder y subir esa nota. Y así a todos le respondí. A Marcelo, por ejemplo, le mandé su nota, al Sebastián también, etcétera. ¿Ya? Estoy esperando que Paula me confirme que le llegó la respuesta. Ah, profe, sí, me dijo mi nota. Perfecto. ¿Es un 7, profe, o qué es? Quiere que te diga por cámara. Tiene un 7. Bien, felicitaciones. No, es que sale un número, pues entonces yo Sí, pues no sé si el te número. puse, hola Paula, parece que te puse hola simplemente nota 7, saludos. Algo cortito porque tiene todo bueno. Ah, yo pensé que era un ejercicio o algo así. No. Te puse la nota. El caso de Javier también le mandé un correo para que lo esté revisando y me lo trate de responder. Así que eso. Me despido. Nos vemos el próximo miércoles a las 2:30. Canal 13. Chao, profe. Cuenta 13. Chao, profe. cuídese. No, profe, cuídese que esté bien. No, profe, Igual. cuídese.